Estás en Orígenes, un espacio en el que tener curiosidad por nuestra propia existencia es fundamental para adentrarse en la búsqueda más profunda del ser humano. En el año 1888, y con motivo de la primera Exposición Universal de Barcelona, fue construido el Gran Hotel Internacional, del que hablaremos en el vídeo de hoy. Este, ubicado en el Paseo Colón, ocupaba una gran superficie y sus detalles y envergadura le hicieron el hotel más relevante de España en la época. Digo hicieron porque a día de hoy no existe y por desgracia fue poco el tiempo que estuvo en pie. El arquitecto que se encargó del proyecto fue Lluís Domènech i Muntaner, que era maestro arquitecto, y hasta entonces no había tenido la oportunidad de hacer una obra que le diera renombre. Aunque no fue solo el Hotel Internacional lo que le tocó construir para la exposición. También se encargó de hacer el bar-restaurante en el Parc de la Ciutadella y remodelar el ayuntamiento para recibir a los Reyes el día de la inauguración de la exposición. Volviendo al hotel, este tenía capacidad para albergar a 2.000 personas, en su mayoría visitantes que buscaban un alojamiento próximo y acorde al evento. Ya que Barcelona estaba empezando a renacer y aunque su población crecía, las condiciones de vida no eran muy alentadoras. Y en cuanto a hoteles, no habían que fueran adecuados a la ocasión, más bien eran hostales y lugares de paso. A nivel mundial, era normal que se construyeran edificios para la exposición y que se destruyeran al terminar la misma, ya que en su mayoría se hacían en solares o terrenos cedidos temporalmente. Para acoger a estas 2.000 personas diarias, se hicieron 600 habitaciones de buen tamaño y todo lujo de detalles y 30 apartamentos familiares, además de tener restaurantes y comercios en su interior. Y Lluís Domènech tuvo varios puntos en contra para alzar tal edificio. Los 5.000 metros cuadrados, las características o el saber que lo que construye se va a derruir no eran el mayor problema, sino la ubicación, la organización y sobre todo el plazo de tiempo. En cuanto a la ubicación, no solo se pensó como algo temporal por el terreno cedido por el puerto de Barcelona, es que ese terreno era espacio ganado al mar y hacía que la superficie no fuera estable, lo que llevó a Lluís a estrujarse el coco para poner solución e ingenió unos cimientos especiales, con vías de tren alquiladas a una empresa de la zona, a las que añadió unos tensores de metal para dar rigidez y así repartir el peso uniformemente. A partir de ahí, subió todo con tochos el resto de la construcción. Este edificio estaba inspirado en modelos europeos para edificios temporales y la mayoría era copia-pega, es decir, prácticamente todas las habitaciones eran iguales, mismo tamaño, misma decoración, con todo lujo de detalles, sí, pero de este modo ganó tiempo tanto para crear el plano como la obra. No eran estancias prefabricadas, pero casi, incluso algunos de los materiales ya estaban pensados para ser reutilizados. Si hablamos de la organización, ya mencionamos el Club de los 8 en el vídeo de la exposición de Barcelona. Estos parecía que vivían para meter presión al resto del personal, porque cada petición era más surrealista y más lejos se veía la inauguración. Lluís lo tenía todo pensado. Dividió a los obreros en 2 grupos. Uno se encargaría durante el día de ir levantando estancias y cosas más pesadas para que fuera cogiendo forma, y el grupo de noche revisaba el trabajo y si hacía falta arreglaban fallos. También eran los que añadían los elementos decorativos, las pinturas y el resto de detalles. Cabe destacar que el Hotel Internacional fue el primer edificio construido en Cataluña en el que utilizaron iluminación, y esto junto a la organización fue lo que les permitió trabajar sin descanso, literalmente. Durante su funcionamiento fue muy visitado, más de 400.000 personas pasaron por allí, y los beneficios que aportaba eran de importancia para la ciudad. Pero, al finalizar la exposición, se empezó a presionar para derribarlo y devolver el terreno cedido. Parece que, entre otros, las bancas más importantes solicitaron una excedencia para el derribo y querían utilizarlo al menos 10 años más. Entre unos y otros, el Hotel Internacional fue demorando su derribo, pero no pasó del año escaso. La demolición comenzó el 1 de abril de 1889. Y ahora que tienes esta información, has visto las imágenes y la grandeza de la obra como tal, te diré que fue construido en tan solo 53 días. Increíble, ¿verdad? Esta es la parte oficial, la historia escrita, contada, pero vamos a especular un poquito. Lo primero que me viene a la mente es, a ver a quién se le ocurre construir ese pedazo de hotel en un terreno que no aguanta.
Por mucho que se inventen una base temporal para distribuir el peso, era algo que se hacía sobre la marcha y no daba ninguna seguridad. La exposición era el mayor evento internacional que podía celebrar una ciudad, y jugársela con la posibilidad de que se viniera abajo durante esos meses que duró, y con toda esa gente dentro yendo y viniendo, es que me parece demasiado arriesgado. Incluso he leído que aparecían grietas a menudo y las iban parcheando. En 1888 la tasa de mortalidad era muy baja, no pasaban de los 30 y pico años, a no ser que fuera rico, ya que las condiciones higiénicas eran nefastas. Recordemos que Barcelona fue ciudad medieval y enmurallada hasta mediados del 1800. Hacía bien poco que estaban remodelando y ampliando la ciudad. Los trabajadores hacían media jornada, literal, 12 horas mínimo, y empezaban a exigir una reducción a 10 horas laborales. Así que el ambiente estaba caldeado con los obreros. Y la exposición no haría más que calentar ese ambiente. ¿Crees que estarían 700 trabajadores en pésimas condiciones de salud y con cero ganas y casi nada capacitados para realizar esta obra en 53 días? Por supuesto, sin menospreciar la capacidad del ser humano y de esas propias personas, pero no sé. En cuanto a materiales y herramientas, la misma exposición era muestra de los avances en ese sentido. Pero andamios de madera, transporte de materiales en caballos y burros, herramientas básicas para obtener un resultado tan fino y detallado, las calles sin adoquines. El modelo europeo que usó Lluís Domènech era la primera vez que lo trabajaba y podían surgir muchos imprevistos. Además, aunque parezca una ventaja que pudieran usar iluminación, esta llegaba en unos cacharros enormes, con mucha cosa de por medio, era la primera vez que se utilizaba, y no sé si feia més nosa que servei, como decían por aquí. Las decoraciones en obra y relieves, aún hechos con yeso y moldes, tienen también un tiempo de trabajo. La exposición duró de abril a diciembre y estaba pegadita al mar. El hotel tenía que soportar también diferentes condiciones y tanta gente todo el rato. Además, era una época que a nivel climático hacía pocos meses que había caído una nevada monumental y se habían paralizado la mayoría de las obras de la exposición. Como he dicho antes, se insistió mucho para derribarlo, pero antes de construirlo ya se estaba luchando para que no lo quitaran y que fuera un edificio permanente, como lo serían el Arc de Triomf, el Monumento a Colón o varias zonas del Parc de la Ciutadella. Pero nada. Al final, cuando conoces este edificio por primera vez, te sorprende muchísimo la estructura, la arquitectura, la ubicación y sobre todo el poco plazo en el que se construyó. Pero una vez te pones a investigar y te informas de todo el proceso y ves que hay fotografías incluso del antes y el después, te das cuenta de que fue una proeza arquitectónica que incluso desde Estados Unidos llegaron cartas para felicitar a Lluís Domènech y decirle que había hecho un trabajo de americanos. Pero bueno, yo tenía mis dudas con este edificio, más o menos ya las he aclarado, pero eso no quita de que hayan muchos más edificios en Barcelona que sean sospechosos como mínimo. Y del siguiente que vamos a hablar es nada más nada menos que de la Sagrada Familia. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.